En El sueño de una teoría final, la búsqueda de las leyes fundamentales de la naturaleza, Steven Weinberg nos lleva a explorar la fascinante carrera de la física moderna hacia una teoría unificada. El autor describe las interacciones entre los diferentes campos de la ciencia, en particular la física y la cosmología, y su objetivo de encontrar una única teoría que explique todo el universo. Prólogo. El siglo pasado ha sido testigo de un avance impresionante en el conocimiento científico, especialmente en física. La relatividad de Einstein transformó nuestra concepción del espacio, el tiempo y la gravedad, mientras que la mecánica cuántica cambió el lenguaje con el que describimos la naturaleza. Con la integración de ambos campos, emergió una nueva visión del mundo, donde los principios de simetría reemplazaron el papel central de la materia. Esta nueva perspectiva permitió la creación de teorías exitosas sobre las interacciones de partículas elementales. Sin embargo, a pesar de estos avances, la ciencia física se enfrenta a un obstáculo. Las energías necesarias para futuros avances están fuera del alcance de las capacidades experimentales actuales. En respuesta a esta limitación, los científicos iniciaron en 1982 el proyecto del supercolisionador superconductor, una propuesta para crear un túnel subterráneo de 85 kilómetros de longitud que aceleraría partículas a energías mucho mayores que las alcanzadas hasta el momento. Este proyecto, que se encuentra en el centro de un debate tanto político como científico, se enfrenta a la oposición por su elevado coste y la incertidumbre sobre su viabilidad. A pesar de las críticas, un proyecto alternativo en Europa, el Gran Colisionador de Hadrones, busca alcanzar objetivos similares, aunque con limitaciones en comparación con el supercolisionador. La motivación detrás de los esfuerzos por avanzar en la física de partículas no se limita a resolver problemas técnicos. Los científicos buscan una teoría final, una comprensión profunda y universal de la naturaleza que pueda explicar todos los fenómenos a través de principios fundamentales. Esta búsqueda de la verdad científica no es algo reciente, tiene raíces en las antiguas filosofías de los presocráticos, quienes, aunque sin las herramientas cuantitativas modernas, ya intentaban encontrar una explicación universal de la naturaleza. A lo largo de los siglos, el concepto de una teoría final ha persistido, a pesar de los obstáculos, como un ideal en la física. Aunque aún estamos lejos de encontrar esta teoría final, existen momentos en que los científicos sienten que se acercan a ella, cuando las ideas matemáticas y experimentales se alinean. Estas experiencias refuerzan la creencia de que es posible descubrir una teoría perfecta y consistente que explique todo. Sin embargo, esta búsqueda plantea muchas preguntas, como qué aspectos de nuestra física actual perdurarán y cómo cambiará nuestra comprensión del mundo cuando finalmente descubramos las verdades universales. Aunque no se ofrecen respuestas definitivas en este prólogo, estas cuestiones se exploran más a fondo en el resto del libro. La concepción de la ciencia física del siglo XIX, influenciada por la figura de Newton, sostenía que la materia estaba compuesta de partículas inmutables que interactuaban mediante fuerzas como la gravitación. Este modelo buscaba predecir el comportamiento de las partículas con base en sus posiciones y velocidades. Sin embargo, a medida que avanzaba el conocimiento en campos como la química, la luz, la electricidad y el calor, se hacía evidente que la física newtoniana no era suficiente para explicar fenómenos más complejos, como las reacciones químicas o las afinidades entre átomos. La sensación de que la física había alcanzado su culminación a finales del siglo XIX era común, especialmente entre ciertos científicos, que incluso llegaron a declarar que solo quedaba perfeccionar las mediciones. Sin embargo, esta aparente complacencia científica cambió rápidamente con los descubrimientos que transformaron la física a comienzos del siglo XX. El hallazgo de los rayos X por Wilhelm Röntgen en 1895 fue solo el inicio de una serie de descubrimientos que trajeron consigo nuevas perspectivas. A partir de ahí, surgieron conceptos como la radiactividad, el electrón y la teoría de la relatividad especial de Einstein. Estos avances renovaron la emoción en la comunidad científica, que comenzó a percibir la posibilidad de una teoría final que unificara la física y la química en un solo cuerpo de conocimiento.
La mecánica cuántica, desarrollada a partir de la década de 1920, brindó las herramientas necesarias para comprender las interacciones atómicas y moleculares, demostrando que la química se regía por las mismas leyes que la física. No obstante, este avance no fue sin problemas. Los cálculos iniciales generaron absurdos matemáticos, como los infinitos en la energía atómica, lo que inicialmente parecía un obstáculo. Sin embargo, con el tiempo, se descubrió que estos infinitos podían ser eliminados mediante una formulación precisa, lo que abrió el camino hacia una teoría final. La búsqueda de esta teoría continúa siendo una de las metas más ambiciosas de la ciencia, guiada no solo por la matemática, sino también por una apreciación estética de la belleza de las teorías físicas. Sobre un trozo de tiza. La ciencia ha revelado un intrincado sistema de conexiones entre sus descubrimientos, donde cada generalización encuentra su explicación en otra, y esto ha dado lugar a una estructura sorprendentemente convergente. Un ejemplo relevante de esta conexión entre conocimientos se encuentra en el análisis de la tiza, una sustancia aparentemente simple que, sin embargo, está en el centro de un debate científico histórico. En 1868, Thomas Henry Huxley utilizó un trozo de tiza como parte de su famosa conferencia para ilustrar el concepto de la antigüedad de la Tierra, desafiando las creencias bíblicas de la época. La tiza, compuesta principalmente por carbonato cálcico, contiene restos microscópicos de organismos marinos antiguos, lo que permite rastrear la historia de la Tierra a través de las capas sedimentarias. Huxley aprovechó este ejemplo para argumentar que la Tierra tiene una edad mucho mayor que la que sostenían las interpretaciones religiosas, una idea que hoy en día es ampliamente aceptada. Su exposición no solo explicaba la antigüedad del planeta, sino que también ilustraba cómo los conocimientos científicos se conectan entre sí, desde los fósiles hasta la estructura de la materia. En cuanto al color blanco de la tiza, la explicación reside en la interacción de la luz con la sustancia. La luz blanca es una mezcla de longitudes de onda, y la tiza refleja casi toda la luz visible, sin absorberla significativamente, lo que produce su color blanco. Esta propiedad, que parece simple a primera vista, está vinculada a complejas interacciones entre la luz y las moléculas que componen la tiza, de acuerdo con los principios de la física moderna, que explican cómo las sustancias absorben y reflejan diferentes longitudes de onda de la luz. El concepto de absorción de luz se profundiza al explorar las teorías de Albert Einstein y Niels Bohr, quienes explicaron que la luz se compone de fotones con energías específicas que son absorbidas por los átomos. Este fenómeno es esencial para comprender el comportamiento de la luz y la materia. La teoría cuántica, desarrollada en la primera mitad del siglo XX, ofrece una explicación más precisa de por qué ciertos átomos y moléculas absorben fotones de longitudes de onda específicas, lo que nos permite entender fenómenos como la coloración de las sustancias. Para comprender las propiedades físicas de la tiza, como su fragilidad y densidad, es necesario abordar su composición química, que se basa en el carbonato cálcico. Este compuesto está formado por calcio, carbono y oxígeno en proporciones específicas, las cuales fueron explicadas por los químicos en el siglo XIX, mucho antes de que se confirmara la existencia de los átomos. La estructura de la tiza está determinada por las cargas eléctricas intercambiadas entre los átomos, lo que mantiene unida la molécula. La explicación de estos fenómenos nos lleva a la teoría de átomos y electrones, desarrollada a través de experimentos como los de J. Thomson, que describieron cómo los electrones influyen en las propiedades de los elementos. El modelo estándar de partículas elementales, que describe las interacciones fundamentales entre los átomos, ofrece una explicación más profunda sobre los pesos atómicos. Los protones y neutrones, que componen el núcleo de los átomos, son responsables de la mayor parte de la masa, mientras que los electrones, mucho más ligeros, interactúan de una manera que permite entender cómo los átomos se estructuran. En el caso del carbonato cálcico, la interacción entre los electrones de los átomos de calcio y oxígeno crea una molécula estable que da lugar a las propiedades que observamos en la tiza. Sin embargo, no solo la química y la física explican la formación de la tiza. También interviene un proceso biológico,
La tiza no es un cristal perfecto, sino que está formada por restos de organismos marinos que usaron sales de calcio y dióxido de carbono para crear sus conchas. Este proceso se entiende a través de la teoría de la evolución, que describe cómo los organismos vivos desarrollan características útiles para sobrevivir, como las conchas de carbonato cálcico. La variabilidad genética, explicada por la estructura del ADN, es fundamental para entender por qué ciertos organismos adquieren y transmiten estas características. La historia también juega un papel crucial en la biología y otras ciencias. Aunque se pueden explicar las propiedades de los elementos químicos mediante principios universales, algunos eventos históricos, como el Big Bang, fueron determinantes en la formación de los elementos que componen la tiza. A través del modelo estándar, sabemos que los elementos más pesados, como el carbono y el oxígeno, se formaron en las estrellas y fueron dispersados en el espacio. La hipótesis de un Big Bang homogéneo proporciona el contexto histórico para entender por qué estos elementos están presentes en la Tierra y cómo dieron lugar a las primeras formas de vida. Existen teorías que sugieren que las constantes de la naturaleza podrían no ser universales, sino que varíen entre diferentes subuniversos dentro de un megauniverso. Esta hipótesis plantea que las leyes que actualmente consideramos universales podrían ser simples accidentes históricos de nuestro subuniverso, lo que implica que las leyes finales de la naturaleza podrían ser diferentes en otros contextos. Sin embargo, aunque esta idea es especulativa, algunos físicos teóricos están aplicando la mecánica cuántica para calcular probabilidades en ese megauniverso, lo que podría ofrecernos una nueva perspectiva sobre las leyes de la naturaleza. A pesar de los avances, existen varios problemas al intentar hallar leyes finales, como la complejidad de los fenómenos emergentes. A medida que analizamos niveles más complejos de la realidad, surgen nuevos fenómenos que no se corresponden con los niveles más simples, como la inteligencia que no se observa en células vivas individuales. La noción de emergencia, propuesta por el físico Philip Anderson, sugiere que fenómenos como la inteligencia o la vida surgen solo en sistemas de alta complejidad, y esto también ocurre en la física, más allá de las ciencias biológicas o sociales. Un ejemplo clave de emergencia en la física es la termodinámica, que no surgió directamente de la mecánica de partículas, sino que fue una ciencia independiente basada en conceptos como la entropía y la temperatura. Aunque más tarde se descubrió que estos principios podían derivarse de la mecánica estadística, la termodinámica sigue utilizando conceptos emergentes que no se explican en el nivel de las partículas elementales. Este fenómeno pone en evidencia cómo las teorías científicas encuentran aplicaciones en fenómenos diversos, aunque las explicaciones de dichos fenómenos suelen ser más profundas y complejas. En áreas como la biología, también se observan patrones universales que dependen de ciertas leyes, pero siempre basados en situaciones históricas particulares. Un ejemplo claro es la biología de poblaciones, que establece reglas como la tendencia a la igualdad en la proporción de machos y hembras en una especie. A pesar de que los científicos utilicen lenguajes específicos de sus campos, como la termodinámica o la biología de poblaciones, es evidente que estas explicaciones, aunque útiles, deben ser entendidas en un contexto más amplio que abarca leyes más fundamentales, como las de la física de partículas elementales. El concepto de la realidad de las leyes naturales puede ser ilustrado mediante la hipótesis de contactar con seres inteligentes de otros planetas. Aunque es probable que sus leyes sean formuladas en un lenguaje diferente, la cuestión radica en si estas leyes coinciden con las nuestras, lo que indicaría su existencia objetiva. En la Tierra, la ciencia física moderna, iniciada en Europa, se ha extendido globalmente, y hoy, la física es la misma en Japón o India que en Europa o Norteamérica. Esta coincidencia sugiere que las leyes de la naturaleza tienen una existencia propia y no dependen de la cultura o el lugar en el que se desarrollan. Sin embargo, la existencia de pseudociencias como la astrología, la clarividencia y el creacionismo pone en duda esta objetividad. Si existiera alguna verdad en estas disciplinas, sería un hallazgo mucho más revolucionario que cualquier descubrimiento actual en física.
A pesar de ello, las ideas de estas pseudociencias no encajan dentro del marco científico establecido, y no hay evidencia de que fenómenos como la telequinesis o la astrología puedan tener efectos verificables según las leyes físicas. La comprensión de la estructura de la ciencia nos permite rechazar estas nociones, aunque siempre existe la opción de investigar. No obstante, dada la inmensa cantidad de teorías que surgen constantemente, se debe priorizar el estudio de aquellas que estén dentro del campo de la ciencia demostrada, haciendo juicios informados sobre lo que realmente merece atención. 2 hurras por el reduccionismo. El reduccionismo, en su forma más básica, implica la idea de que los fenómenos complejos pueden explicarse a través de principios más fundamentales. Este enfoque se ha ganado una mala reputación, especialmente en el ámbito científico, donde se asocia con una jerarquía de explicaciones, como cuando la química se reduce a la física. Aunque muchos rechazan el reduccionismo por considerarlo limitante, algunos lo defienden como una actitud hacia el mundo, basada en la creencia de que todo puede rastrearse hasta un conjunto sencillo de leyes fundamentales. En el campo de la física de partículas, se considera que este enfoque permite una visión unificada de la naturaleza, aunque no es la única forma de comprenderla. Sin embargo, hay quienes critican el reduccionismo por su frialdad y su aparente incapacidad para captar la complejidad de la vida y las experiencias humanas. Algunos, como los seguidores de enfoques holísticos, creen que las energías psíquicas o fuerzas vitales no pueden explicarse adecuadamente en términos de leyes físicas. Estas críticas provienen de una reacción a la percepción de que la ciencia moderna, en su búsqueda de principios fundamentales, descarta aspectos subjetivos y emocionales de la existencia. No se trata de negar los avances de la ciencia, sino de reconocer que hay dimensiones de la vida que no se reducen fácilmente a explicaciones mecanicistas. Entre los opositores al reduccionismo se encuentran científicos que temen que al reducir la biología o la química a la física de partículas, se pierdan aspectos importantes de sus respectivos campos. Este debate se hace evidente en las discusiones sobre el futuro de la investigación científica, especialmente cuando se plantea la financiación de proyectos de física de partículas frente a otras áreas, como la física de materia condensada. Algunos físicos consideran que las ciencias de la materia condensada son igualmente fundamentales, ya que abordan fenómenos directamente observables y aplicables, como los semiconductores o los superconductores. A pesar de las objeciones, se puede argumentar que los descubrimientos en física de partículas son esenciales para comprender el funcionamiento básico del universo. Si bien algunas ramas de la ciencia, como la biología, pueden no depender directamente de estos avances, la física de partículas sigue siendo clave para la comprensión global de la naturaleza. El ejemplo del ADN y su impacto en la biología demuestra cómo los descubrimientos fundamentales en un campo pueden tener repercusiones en otros, proporcionando una base para el desarrollo de nuevas teorías y aplicaciones científicas. La discusión sobre la emergencia en los sistemas complejos plantea si realmente existen leyes nuevas que los gobiernan. Aunque diferentes niveles de análisis pueden describir estos sistemas de manera distinta, no se presentan nuevas leyes fundamentales, sino que se busca explicarlas desde un enfoque reduccionista. Este enfoque se aplica tanto al caos como a otros fenómenos, donde las leyes que emergen se derivan de las leyes físicas subyacentes. En las ciencias, la mayoría de los investigadores adoptan esta perspectiva, incluso si algunos científicos se muestran reacios a nombrarlo explícitamente. Por ejemplo, en medicina, aunque las terapias puedan basarse en estadísticas empíricas, su aceptación depende de poder explicar su funcionamiento en términos biológicos, como la bioquímica o la biología celular. Este enfoque también se ilustra con ejemplos como el de 2 posibles terapias para una enfermedad. Mientras que una podría ser aceptada si tiene fundamentos que se pueden rastrear, como el caso de la sopa de pollo, la otra, como el contacto con un rey, sería rechazada por carecer de una explicación reductiva que la justifique científicamente. La concepción de que las leyes de la naturaleza deben ser explicadas en términos de componentes básicos, como electrones o fotones, se extiende a todos los campos del conocimiento. Así,
el reduccionismo se convierte en un filtro que ayuda a los científicos a evitar teorías sin base explicativa, garantizando que las investigaciones se enfoquen en ideas sólidas y verificables. La mecánica cuántica y sus descontentos. El descubrimiento de la mecánica cuántica a mediados del siglo XX cambió profundamente la física, ofreciendo respuestas a preguntas previas y replanteando las cuestiones mismas que los físicos podían hacer. A diferencia de las teorías de Newton, que intentaban predecir las posiciones y velocidades exactas de las partículas, la mecánica cuántica introduce una nueva forma de abordar los sistemas, mediante probabilidades. Esto se logra utilizando funciones de onda que representan las probabilidades de las diversas posiciones y velocidades posibles de las partículas. La mecánica cuántica se consolidó en 1925, cuando Heisenberg, durante unas vacaciones en el Goland, desarrolló una nueva forma de aproximarse a los problemas de la teoría atómica. En lugar de enfocarse en las órbitas de los electrones, como Bohr había hecho, Heisenberg se centró en las energías de los estados cuánticos y en las transiciones entre estos estados, lo que llevó a la creación de un formalismo matemático que podría describir los sistemas atómicos. Aunque este enfoque parecía incomprensible en sus inicios, resultó ser un paso crucial para la física moderna. El trabajo de Heisenberg fue complementado por sus colegas, como Pauli y Dirac, quienes refinaron las ideas de la mecánica cuántica y las convirtieron en una versión más comprensible, conocida como la mecánica de matrices. Pauli, en particular, utilizó esta teoría para calcular las energías de los niveles cuánticos del átomo de hidrógeno, lo que ofreció una explicación matemática precisa de los resultados anteriores obtenidos por Bohr. Sin embargo, el reto de aplicar estas matemáticas a átomos más complejos, como el helio, aún persistía. La mecánica cuántica que se utiliza hoy en día no es la de matrices de Heisenberg, sino una formulación alternativa propuesta por Schrödinger en la misma época. Su mecánica ondulatoria fue capaz de modelar de forma matemática y precisa el comportamiento de las partículas cuánticas, introduciendo la famosa ecuación de Schrödinger, que dictaba cómo las partículas cambiaban con el tiempo. Este enfoque permitió resolver varios problemas y explicar fenómenos como las energías de los átomos, abriendo el camino para numerosos avances en la física y la química. La mecánica cuántica y sus descontentos. Describir la mecánica cuántica con palabras resulta complejo, ya que no captura completamente su esencia, aunque proporciona herramientas precisas para calcular probabilidades y transiciones. Un sistema sencillo, con solo dos configuraciones posibles, ilustra cómo funciona la mecánica cuántica. En lugar de estar en una posición definida, como en la física clásica, una partícula puede existir en un estado intermedio, con probabilidades determinadas por los valores de la función de onda. Cuando se mide la posición de la partícula, su estado colapsa, y las probabilidades de que esté en una u otra posición dependen del cuadrado de los valores de la función de onda. Este sistema simple también ilustra la idea de complementariedad de Bohr, donde se pueden describir los estados de la partícula de diferentes maneras. Dependiendo de la medición realizada, como una medición de posición o de momento, se pierde información sobre el otro aspecto. La mecánica cuántica es crucial para la física, pero su interpretación genera controversias. Algunos la ven como un camino hacia la reconciliación entre ciencia y espiritualidad, mientras que otros consideran que no ofrece una diferencia fundamental respecto a la física newtoniana, especialmente en lo que respecta a cuestiones humanas como el libre albedrío. Un diálogo sobre el significado de la mecánica cuántica. Pequeño Tim comienza expresando su fascinación por la mecánica cuántica, destacando su diferencia con la mecánica newtoniana, que predice el futuro de manera determinista sin dejar espacio al libre albedrío. Para él, la mecánica cuántica da lugar a predicciones vagas y probabilísticas, donde el estado de una partícula no se define hasta que un ser humano lo observa. Schrödinger, sin embargo, refuta esta idea al argumentar que, aunque las posiciones de las partículas no se puedan medir con precisión simultáneamente, su comportamiento sigue siendo determinista, descrito por una función de onda que rige tanto a las partículas como a los observadores. A pesar de la postura de Schrödinger,
Pequeño Tim objeta que la función de onda no tiene una existencia objetiva ya que no se puede medir directamente. Según él, las mediciones realizadas solo pueden predecir probabilidades sobre magnitudes como posiciones o momentos. De acuerdo con su perspectiva, la partícula no tiene un estado definido hasta que es observada, lo que cuestiona la naturaleza de la función de onda como una entidad real. Scrooge, por su parte, menciona que las funciones de onda son reales porque son útiles para la teoría, permitiendo describir el estado de los sistemas incluso en ausencia de observadores humanos. Pequeño Tim, citando un ejemplo famoso de Einstein sobre la mecánica cuántica, plantea una paradoja relacionada con los electrones entrelazados, donde la observación de uno afecta instantáneamente al otro, incluso a distancia. Este fenómeno, que a primera vista parece violar los principios de la relatividad especial, lleva a Tim a cuestionar si la función de onda es realmente real, si puede cambiar de forma tan drástica. Scrooge responde asegurando que no existe un conflicto con la relatividad especial, pues aunque los electrones puedan estar correlacionados, no se pueden enviar señales más rápidas que la luz, lo que mantiene la consistencia con la teoría. El debate culmina con la cuestión central sobre el origen de las probabilidades en la mecánica cuántica, planteada por Pequeño Tim. Si todo está gobernado por leyes deterministas, como sostiene Scrooge, ¿de dónde provienen las probabilidades que observamos en los experimentos? Este dilema abre la puerta a una interpretación alternativa, la teoría de los muchos mundos, que sugiere que, en lugar de una única realidad, existen múltiples historias que se despliegan paralelamente. Esta interpretación, que evita la distinción entre sistemas observados y observadores, es vista como una forma de abordar las paradojas de la mecánica cuántica sin recurrir a probabilidades interpretativas. A través de algunos trabajos, se desarrolló una alternativa ligeramente no lineal a la mecánica cuántica, que parecía tener sentido físico y ser verificable experimentalmente. Un ejemplo de la linealidad de los sistemas oscilatorios es la frecuencia de un péndulo, que no depende de la amplitud de la oscilación, un principio que se aplica a diferentes tipos de relojes. Este principio también se pudo comprobar en experimentos con núcleos giratorios, los cuales demostraron que cualquier efecto no lineal en la mecánica cuántica era extremadamente pequeño, al punto de ser imperceptible en los experimentos. Con la mejora de las mediciones experimentales, se confirmó que los efectos no lineales son aún más pequeños de lo que inicialmente se pensaba, sugiriendo que la linealidad es una aproximación muy acertada para la mecánica cuántica. Sin embargo, la alternativa no lineal presentada tuvo dificultades teóricas internas, ya que no se pudo extender esta versión a las teorías basadas en la relatividad especial de Einstein. Además, otros físicos señalaron que las no linealidades de la teoría podrían permitir enviar señales instantáneamente a grandes distancias, lo que violaría las reglas de la relatividad. Este desafío teórico llevó a abandonar la idea de modificar la mecánica cuántica, ya que cualquier cambio pequeño podría llevar a consecuencias lógicas absurdas. Este fracaso teórico sugiere que la mecánica cuántica es una teoría fundamental de la física, ya que cualquier modificación importante desharía su estructura coherente. Incluso se plantea que la mecánica cuántica podría ser parte permanente de la física, no simplemente una aproximación a una teoría más profunda, como ocurre con la teoría de la gravitación de Newton frente a la relatividad general de Einstein, sino una característica esencial de la teoría final. Historias de teoría y experimento. En la física del siglo XX, los avances han estado guiados por un sentido profundo de la belleza, tanto en el desarrollo de teorías como en la valoración de las mismas. Un claro ejemplo de esto es la teoría de la relatividad general, propuesta por Einstein, que revolucionó nuestra comprensión de la gravitación. Esta teoría, que reemplazó la concepción newtoniana, describe la gravitación no como una simple atracción, sino como un efecto de la curvatura del espacio-tiempo causada por la materia y la energía. A pesar de sus implicaciones radicales, fue aceptada rápidamente en la década de 1920, especialmente al resolver antiguos problemas no explicados por la teoría de Newton, como la anomalía en la órbita de Mercurio.
Uno de los problemas cruciales que la relatividad general ayudó a esclarecer fue el comportamiento inusual de la órbita de Mercurio, que la teoría newtoniana no podía predecir correctamente. Aunque la discrepancia entre la predicción de Newton y la observación era pequeña, esta anomalía había desconcertado a los astrónomos durante mucho tiempo. Cuando Einstein aplicó su nueva teoría, explicó perfectamente este exceso de precesión en la órbita de Mercurio, lo que fue un gran avance para la física y proporcionó una primera confirmación de la relatividad general. Otro momento clave en la validación de la relatividad fue el experimento de 1919, cuando se observó un eclipse solar y se midió la desviación de los rayos luminosos por el Sol, como predijo Einstein. Esta observación fue un hito en la física, confirmando que la luz se curva debido a la gravedad, un efecto que la teoría de Newton no había contemplado. Sin embargo, las mediciones realizadas en posteriores eclipses no siempre coincidieron con las predicciones de la relatividad general, lo que llevó a algunos científicos a cuestionar los resultados del experimento de 1919 y la precisión de las observaciones. A pesar de las dudas y las dificultades en la medición de estos fenómenos, la teoría de la relatividad general se consolidó, ya que explicaba de manera elegante y precisa fenómenos que la física clásica no lograba resolver. Sin embargo, las anomalías en los movimientos de los cometas y otros cuerpos celestes seguían siendo un desafío, lo que llevó a diversas explicaciones y teorías alternativas, aunque ninguna de ellas logró reemplazar la explicación de Einstein. Así, el debate sobre la veracidad de los resultados experimentales de la relatividad continuó, reflejando las complejidades inherentes a la ciencia y los avances en la comprensión del universo. Einstein descubrió que la gravedad compartía una característica con las fuerzas inerciales. Ambas son proporcionales a la masa del cuerpo sobre el que actúan. Reflexionó sobre cómo las fuerzas inerciales, como la que empuja a los pasajeros cuando un avión acelera, y las fuerzas gravitatorias, tienen una relación similar. Esto llevó a la formulación del principio de equivalencia, que sostiene que la gravedad y la inercia son, en esencia, la misma fuerza, y que un sistema de referencia en caída libre no experimenta ni fuerza gravitatoria ni inercial. Este principio permitió avanzar hacia la idea de que la gravedad es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Para expresar esta idea, Einstein utilizó una analogía entre la gravitación y la curvatura en geometría. Así como un mapa puede representar distancias y direcciones correctamente en una superficie curva a pequeña escala, la curvatura del espacio-tiempo influye en cómo se perciben las fuerzas gravitatorias. Esta intuición lo llevó a la conclusión de que la gravedad no es una fuerza tradicional, sino una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo, lo cual requirió una nueva teoría matemática de espacios curvos. Encontró en las matemáticas de Riemann la herramienta adecuada para desarrollar su teoría de la relatividad general, que reinterpretó la gravedad en términos de curvatura. Esta teoría también incluía una ecuación que describía cómo la materia y la energía producen curvatura en el espacio-tiempo. En el sistema solar, la relatividad general ofreció resultados que coincidían con los de Newton, aunque con pequeñas diferencias, como la precesión de las órbitas y la desviación de la luz. La relatividad general fue recibida con entusiasmo, aunque no de manera unánime. Si bien algunos físicos, como Sommerfeld y Lorentz, ya veían su potencial, el apoyo más notable vino de los astrónomos, quienes, convencidos de su plausibilidad, se dedicaron a verificar sus predicciones, como la expedición para observar el eclipse de 1919. A pesar de la resistencia inicial y la falta de consenso, la relatividad general fue reconocida por su belleza teórica, lo que permitió su aceptación como una teoría fundamental en la física, más allá de las pruebas experimentales que la corroboraban. Historias de teoría y experimento. A principios de los años 30, la electrodinámica cuántica era aceptada solo como una aproximación válida para interacciones de partículas con energías bajas. El principal problema que surgió no fue un conflicto entre teoría y experimentos, sino una contradicción interna en la propia teoría, relacionada con los infinitos. Julius Oppenheimer abordó este problema al calcular un efecto en las energías atómicas,
donde la teoría conducía a un resultado infinito debido a las contribuciones de fotones virtuales de energía ilimitada, conocido como la catástrofe ultravioleta. Aunque el consenso en la época era que esta teoría no era aplicable a partículas de alta energía, los experimentos realizados por Oppenheimer y otros ayudaron a señalar la existencia de partículas como los muones, lo que aclaró parte del panorama. El concepto de los infinitos parecía difícil de resolver sin recurrir a soluciones arbitrarias, como establecer un límite en la energía de los fotones. Esta solución no afectaba los experimentos de la época, pero resultaba estéticamente insatisfactoria. En los años siguientes, varias teorías de difícil aceptación trataron de cancelar los infinitos mediante procesos improbables, como la introducción de probabilidades negativas, una idea absurda que reflejaba la desesperación de los físicos ante el problema. Sin embargo, la verdadera solución surgió en la década de 1940, cuando varios teóricos se reunieron en la conferencia de Shelter Island. Durante esta conferencia, los avances experimentales, como el desplazamiento Lamb medido por Willis Lamb, obligaron a los físicos a reconsiderar la solución al problema de los infinitos. Se propuso que el desplazamiento de la energía debido a los fotones no era un observable directo, sino que debía sumarse a la energía previamente calculada por Dirac. Esta idea llevó a la conclusión de que los infinitos derivados de la energía desnuda del electrón y los fotones virtuales podían cancelarse entre sí. Victor Weisskopf ya había sugerido un cálculo similar en 1936, pero la solución final se concretó con el trabajo de Hans Bethe, quien completó el cálculo durante su regreso de la conferencia. Bethe, utilizando los principios discutidos en Shelter Island, introdujo la idea de eliminar contribuciones arbitrarias en el cálculo de la energía, descartando fotones de alta energía para obtener un resultado finito. Este enfoque resolvió finalmente el problema de los infinitos sin necesidad de modificaciones arbitrarias, permitiendo una teoría consistente que coincidiera con las observaciones experimentales. Con el tiempo, la renormalización de la masa y carga del electrón se convirtió en un proceso crucial, demostrando que los infinitos podrían ser manejados de manera controlada dentro de una teoría cuántica de campos renormalizable, salvando así a la electrodinámica cuántica. En 1957, la teoría de Fermi sobre la fuerza nuclear débil era capaz de explicar los fenómenos conocidos, pero no satisfacía a los físicos, que enfrentaban problemas teóricos, no experimentales. Aunque la teoría funcionaba para las desintegraciones beta, al aplicarse a procesos más complejos daba resultados absurdos, como respuestas infinitas en los cálculos de dispersión de partículas. Aunque la teoría de las fuerzas electromagnéticas ya había resuelto estos infinitos, la de la fuerza débil no lo hacía, lo que significaba que no era renormalizable. Además, la teoría contenía elementos arbitrarios que podían modificarse sin violar principios físicos. En 1967, un enfoque diferente surgió al intentar desarrollar una teoría para las fuerzas nucleares fuertes, pero lo que inicialmente no parecía funcionar en ese campo, se convirtió en la base para una nueva teoría sobre la fuerza nuclear débil. Esta teoría sugería que, al igual que el electromagnetismo, la interacción de la fuerza débil no ocurriría en un solo punto, sino a través del intercambio de partículas tipo fotón. Esta aproximación permitiría que la teoría fuera renormalizable, solucionando los problemas anteriores. Al desarrollar un caso específico dentro de esta nueva teoría, se descubrió que no solo se resolvía el problema de la fuerza débil, sino que también unificaba las fuerzas débil y electromagnética en lo que más tarde se conocería como la fuerza electrodébil. Esta teoría proponía la existencia de partículas como las W y Z, que mediaban estas interacciones. Aunque inicialmente esta teoría no explicaba anomalías experimentales nuevas, su estructura interna era prometedora, aunque requería una validación adicional. En 1971, el artículo de Gerard T. Hooft demostró que la teoría electrodébil resolvía el problema de los infinitos al igual que la electrodinámica cuántica. Aunque aún no existía evidencia experimental, la teoría empezó a ganar atención.
A partir de 1973, los experimentos en CERN y Fermilab confirmaron la existencia de las corrientes neutras débiles, una predicción de la teoría, lo que llevó a la aceptación generalizada de la teoría electrodébil, incluso antes de su completa validación experimental. En 1978, un experimento en Stanford demostró la asimetría entre izquierda y derecha en la dispersión de electrones, lo cual coincidía con las predicciones de la teoría electrodébil. Aunque aún existían algunos experimentos que contradecían dicha teoría, el acuerdo general entre los físicos era que la teoría era correcta. Esto se debió, en parte, al alivio que causó que no fuera necesario recurrir a versiones más complicadas de la teoría. Con el tiempo, varios experimentos en diferentes partes del mundo confirmaron la existencia de esta asimetría y validaron las predicciones de la teoría. La historia del descubrimiento y validación de teorías físicas ilustra cómo la teoría y el experimento interactúan de formas diversas. Algunos experimentos han refutado ideas teóricas, mientras que otros han confirmado o incluso sorprendido a los científicos con efectos inesperados. Por ejemplo, la predicción de la acción no fue confirmada por los experimentos, y el descubrimiento de partículas como el quark bottom fue una sorpresa que no había sido anticipada. A veces, los experimentadores han hallado efectos predichos accidentalmente, sin conocimiento previo de la teoría, lo que muestra la imprevisibilidad del proceso científico. La interacción entre teoría y experimentación es compleja, y las teorías aceptadas pueden ser modificadas o incluso refutadas. Aunque la ciencia busca reglas y métodos sistemáticos, el progreso real en la ciencia, como en la guerra, no siempre sigue patrones fijos. El arte de la ciencia reside en entender cómo, a través de ensayo y error, se logra avanzar en el conocimiento, sin esperar que siempre existan reglas claras para alcanzar el éxito. La belleza de las teorías. En 1974, Paul Dirac aconsejó a los estudiantes de Harvard centrarse en la belleza de las ecuaciones más que en su significado. Aunque este consejo podría no haber sido el más adecuado para los estudiantes, subraya un tema recurrente en la historia de la física: la búsqueda de la belleza en las teorías científicas. No se trata solo de un juicio estético personal, sino de una herramienta útil para guiar a los físicos en la selección de teorías que expliquen la naturaleza. Así como un preparador de caballos evalúa su belleza en función de su capacidad para ganar carreras, un físico valora una teoría por su capacidad para explicar fenómenos de manera efectiva. El concepto de belleza en las teorías físicas no se refiere solo a su simplicidad mecánica, como en el caso de los cálculos matemáticos, sino a una simplicidad de ideas. La relatividad general de Einstein, por ejemplo, se considera más bella que la de Newton no solo por su elegancia matemática, sino por la simplicidad de su principio central, la equivalencia de la gravitación y la inercia. Esta idea, a pesar de la complejidad de sus ecuaciones, refleja una belleza que, según los físicos, hace que la teoría de Einstein sea más coherente y completa, comparada con la de Newton. La belleza de una teoría también puede derivarse de su sentido de inevitabilidad. Al igual que en una obra musical o en una pintura, un físico puede sentir que una teoría está tan bien estructurada que no podría modificarse sin perder su esencia. Este sentido de inevitabilidad se encuentra en la relatividad general de Einstein, donde cualquier modificación de sus ecuaciones alteraría completamente la teoría. A diferencia de la gravedad de Newton, que podría adaptarse a nuevas observaciones, la teoría de Einstein es percibida como un logro completo y coherente desde el punto de vista lógico. Un principio común en las teorías físicas modernas que también aporta belleza es la simetría. La simetría no solo se refiere a la forma de los objetos, sino a la invariancia de las leyes de la naturaleza. Las leyes científicas deben ser las mismas independientemente del punto de vista desde el que se observen. Este principio de simetría no solo otorga simplicidad a las teorías, sino que también las hace más elegantes y universales. Por ejemplo, las leyes de la física se aplican por igual en cualquier lugar del universo, independientemente de la ubicación o el tiempo, lo que proporciona una estructura más sencilla y coherente en las ecuaciones científicas.
En 1929, varios físicos introdujeron un concepto fundamental para comprender las interacciones entre partículas masivas como los electrones, mostrándose como paquetes de energía y momento dentro de campos como el campo electrónico. Se llegó a la conclusión de que la distinción entre materia y fuerza ya no era esencial, ya que cualquier partícula podía actuar como cuerpo de prueba para otras fuerzas. La reconciliación de la mecánica cuántica y la relatividad especial mediante la teoría cuántica de campos fue un avance crucial, imponiendo restricciones a la interacción de las partículas. Esta combinación de teorías resultó en una forma rígida y lógica de describir las fuerzas fundamentales de la naturaleza. La teoría de la relatividad general introdujo el principio de simetría, el cual sostiene que todos los sistemas de referencia son equivalentes, lo que significa que las leyes de la naturaleza son las mismas independientemente del movimiento o aceleración del observador. Este principio encontró una aplicación práctica cuando se estudió la experiencia de los observadores en un tío vivo rotatorio, comparado con aquellos en un laboratorio en reposo. La diferencia entre ambos no se debe a leyes distintas, sino al entorno relativo del observador. Este planteamiento fue crucial para la formulación de la relatividad general, que resolvió las contradicciones de la mecánica newtoniana al incorporar la influencia gravitacional de los cuerpos celestes. El concepto de simetría en la teoría electrodébil es diferente, ya que se refiere a cómo se combinan las partículas elementales, como los electrones y los neutrinos. Esta simetría interna no está relacionada con el espacio-tiempo, sino con la identidad de las partículas. La teoría electrodébil describe cómo las partículas pueden ser transformadas en estados intermedios que no son ni electrones ni neutrinos hasta que se mida alguna propiedad que las distinga. Así, la simetría interna conecta las fuerzas electromagnéticas con las nucleares débiles a través del intercambio de partículas como los fotones y las partículas W y Z. Finalmente, la teoría de la cromodinámica cuántica introduce una tercera simetría local, vinculada a la propiedad de los quarks denominada color. Esta simetría asegura que las interacciones entre quarks de diferentes colores se mantengan invariantes, lo que lleva a la necesidad de campos gluónicos, los cuales mantienen unidas a las partículas dentro de los protones y neutrones. La combinación de la teoría electrodébil y la cromodinámica cuántica forma el modelo estándar de partículas elementales, describiendo las fuerzas fundamentales del universo. La belleza de las teorías. Las teorías físicas poseen una belleza peculiar, en gran parte debido a las estructuras matemáticas que las sustentan. Aunque algunas de estas estructuras sobreviven incluso cuando los principios subyacentes resultan incorrectos, este fenómeno refleja la fortaleza y adaptabilidad de las matemáticas. Un ejemplo de ello es la teoría de Dirac sobre el electrón, que, a pesar de que hoy se sabe que estaba equivocada en muchos aspectos, aún contribuye de manera significativa a la teoría cuántica de campos. A pesar de que la teoría de Dirac no es completa ni precisa, las matemáticas que desarrolló siguen siendo esenciales para comprender fenómenos en la física moderna. La efectividad de las teorías físicas a menudo radica en la belleza inherente a las estructuras matemáticas que describen. Este fenómeno se remonta al trabajo de matemáticos como G. H. Hardy, quien defendió que las matemáticas deben ser bellas para ser eficaces. Incluso cuando las teorías subyacentes se abandonan, la belleza matemática persiste y sigue siendo útil en el desarrollo de nuevas ideas. Por ejemplo, la geometría no euclidiana, inicialmente una mera exploración teórica, resultó ser esencial para el desarrollo de la relatividad general, cuando Einstein utilizó el trabajo de Riemann para formular su teoría. La conexión entre las matemáticas puras y las aplicaciones físicas sigue siendo sorprendente. Muchas veces, las matemáticas que se desarrollan en busca de belleza se revelan de gran valor para los físicos. Esto se evidenció en la teoría de la relatividad general, donde Einstein aprovechó una teoría matemática que previamente había sido desarrollada sin pensar en sus posibles aplicaciones físicas. Este tipo de belleza matemática no solo es estética, sino que refleja una profunda inevitabilidad en el modo en que la naturaleza se organiza. La belleza de las estructuras matemáticas también es evidente en los principios de simetría interna,
que gobiernan las interacciones de las partículas subatómicas. Aunque los físicos inicialmente supusieron que estas simetrías debían seguir ciertas formas, como las rotaciones en espacios de varias dimensiones, la verdadera naturaleza de estas simetrías se reveló a través de descubrimientos experimentales. La teoría de grupos, desarrollada por matemáticos como Sophus Lie, permitió comprender cómo las partículas se organizan en familias según sus simetrías, un descubrimiento crucial para el avance de la física teórica y el modelo estándar de partículas. La atracción por las teorías científicas bellas proviene de la tendencia de los científicos a elegir problemas que se espera tengan soluciones elegantes. Este fenómeno también se observa fuera de la ciencia, como en la preparación de caballos de carreras, donde el entrenador tiende a preferir aquellos caballos que considera bellos por sus posibilidades de éxito. En la física, un ejemplo relevante es el fenómeno de las transiciones de fases suaves, como la pérdida de magnetización en un imán cuando se calienta por encima del punto de Curie. La teoría que describe estas transiciones, aunque no es intuitivamente atractiva, resultó ser sorprendentemente bella en su simplicidad y en los exponentes críticos que la caracterizan, uniendo fenómenos aparentemente diferentes bajo una misma ley. En contraste, algunas teorías no cumplen con las expectativas de belleza, como ocurrió con el código genético. A pesar de las esperanzas de que los biólogos encontrarían un principio elegante para explicar cómo el ADN determina la estructura de las proteínas, el código resultó ser desordenado y más aleatorio de lo que se esperaba. Este código no fue diseñado, sino que evolucionó a través de una serie de accidentes, lo que contrasta con la búsqueda de soluciones estéticamente agradables. De esta manera, los científicos a veces descubren que lo que inicialmente parecía un principio bello no era más que una coincidencia de la evolución, como en el caso del ADN, que sigue siendo de vital importancia a pesar de no ser bello. La belleza también está presente en las teorías fundamentales que intentan explicar las leyes de la naturaleza. A lo largo de la historia, los científicos han creído que, al profundizar en los problemas fundamentales, encontrarían principios simples y bellos que explicarían el universo. Este sentido de belleza está relacionado con la creencia en una verdad profunda, como se veía en las enseñanzas de Platón, quien asociaba la belleza con el nous, el principio último del universo. En la física moderna, especialmente en el estudio de partículas elementales, las teorías cada vez se acercan más a esta estética, lo que sugiere que los científicos están en el camino correcto hacia la comprensión de una teoría final, sencilla y bella. Contra la filosofía. A lo largo de la historia, la filosofía ha influido en la física, aunque su impacto ha sido más limitado de lo esperado. Los filósofos han proporcionado intuiciones que, en muchos casos, han ayudado a los físicos a evitar prejuicios, pero en general no han ofrecido las guías correctas para avanzar en la búsqueda de una teoría final. Los físicos han aprendido más de la experiencia y los principios científicos que de las enseñanzas filosóficas, desarrollando, a lo largo del tiempo, una filosofía operativa basada en el realismo y la observación práctica. La filosofía de la ciencia ha sido útil en ciertos momentos, pero no ha sido decisiva para el trabajo de los científicos modernos. Algunos filósofos han ofrecido reflexiones interesantes sobre los avances científicos, pero muchos de sus trabajos se perciben como poco aplicables a la investigación práctica. El filósofo George Gale incluso señaló que las discusiones filosóficas sobre la ciencia rara vez influyen en el trabajo real de los científicos. Este desencanto con la filosofía también es compartido por varios científicos, quienes no encuentran gran valor en los escritos filosóficos contemporáneos. En sus primeros años, algunos científicos estuvieron fascinados con la filosofía, pero esa atracción se desvaneció al enfrentarse a la naturaleza abstracta y en ocasiones inaccesible de los textos filosóficos. Aunque figuras como Wittgenstein y Feyerabend han influido en la reflexión filosófica, sus ideas rara vez se aplican directamente a la práctica científica. Los científicos tienden a adoptar conocimientos filosóficos solo cuando realmente lo necesitan, como en el caso de evitar los errores de otros filósofos, pero no buscan que la filosofía guíe sus investigaciones.
El mecanicismo es un ejemplo de cómo una doctrina filosófica útil en el pasado terminó siendo un obstáculo en la ciencia. A lo largo de la historia, esta concepción de que todos los fenómenos pueden explicarse por fuerzas materiales fue central en la física, pero con el tiempo se demostró insuficiente para abordar nuevas teorías. La teoría de la relatividad de Einstein rompió con la visión mecanicista, y aun cuando algunos elementos de esta perspectiva perduraron, la ciencia comenzó a adoptar un enfoque más unificado, que finalmente llevó al desarrollo de la teoría cuántica de campos. Ernst Mach, filósofo y físico, fue una figura central en la adopción del positivismo dentro de la física, defendiendo una visión antimetafísica que influyó en Einstein, especialmente en su trabajo sobre la relatividad especial. Este enfoque promovió la idea de que la ciencia debía centrarse en lo observable, descartando nociones como la simultaneidad absoluta. Mach, a través de su rechazo a la metafísica kantiana, ayudó a liberar a Einstein de conceptos que no podían ser medidos directamente. Tras la Primera Guerra Mundial, filósofos como Rudolf Carnap continuaron con esta corriente, proponiendo una reconstrucción de la ciencia basada en principios filosóficamente sólidos. El positivismo también jugó un papel crucial en el desarrollo de la mecánica cuántica moderna. Heisenberg, influenciado por este enfoque, limitó la teoría cuántica a lo observable, como los estados de transición de los átomos. El principio de incertidumbre que fundamenta la mecánica cuántica se derivó de la imposibilidad de medir simultáneamente la posición y el momento de una partícula, lo que está alineado con la crítica positivista a la especulación sobre lo no observable. Aunque el positivismo fue crucial para algunos avances, también generó efectos negativos. Los opositores al atomismo en la ciencia del siglo XX, como los seguidores de Mach, retrasaron el reconocimiento de teorías clave, como la mecánica estadística. Esta resistencia no solo fue filosóficamente obstinada, sino que también ignoró los logros de la ciencia, como la interpretación del calor en términos de la distribución de energías, lo que llevó a un retraso en la aceptación de ideas fundamentales. El impacto negativo del positivismo se extendió incluso a descubrimientos clave en física. El caso de Thomson y Kaufman sobre el electrón muestra cómo el positivismo pudo haber restringido la interpretación de hallazgos experimentales. Mientras Thomson, influenciado por la especulación científica, consideró que había descubierto una nueva partícula, Kaufman, adherido al positivismo, se limitó a reportar las observaciones sin especular, lo que obstruyó su propio avance en la ciencia. Esta historia refleja cómo la ideología positivista pudo haber frenado el progreso científico y la interpretación más profunda de los fenómenos observados. La teoría de los quarks marcó un avance en la evolución de la física, pero también evidenció un alejamiento de la experiencia cotidiana. A medida que las teorías científicas se vuelven más abstractas, la conexión con lo observable parece perderse, lo que genera dudas sobre cómo construir una teoría basada en la experiencia directa. La postura positivista, que insiste en basarse únicamente en lo observable, parece insuficiente para los desafíos actuales de la ciencia. Recientemente, la ciencia ha sido objeto de críticas por parte de los relativistas filosóficos, quienes rechazan la idea de una verdad objetiva alcanzable a través de la ciencia, viéndola más como un fenómeno social. Esta visión se apoya en la idea de que las teorías científicas son en gran medida aceptadas por factores subjetivos y sociales, como lo indican estudios sobre el papel de los juicios estéticos en la aceptación de nuevas teorías. Thomas Kuhn, por ejemplo, argumentó que los cambios paradigmáticos en la ciencia no llevan necesariamente a la verdad objetiva, sino que transforman la manera en que los científicos valoran las teorías. Al mismo tiempo, sociólogos y antropólogos han empezado a estudiar la ciencia utilizando los métodos de otras disciplinas sociales, analizando las dinámicas de poder y el comportamiento dentro de las comunidades científicas. Observaciones de estudios de campo, como los realizados por Sharon Travick, muestran que, a pesar del mérito individual en el ámbito científico, la ciencia funciona dentro de una estructura jerárquica y colectiva, en la que las decisiones sobre objetivos y recursos no se toman democráticamente. Este enfoque ha llevado a la noción de que las verdades científicas son el resultado de un proceso social más que de una búsqueda objetiva de la realidad.
El relativismo filosófico ha evolucionado hacia una postura más radical, cuestionando la objetividad de las teorías científicas. Algunos filósofos, como Andrew Pickering, sugieren que las teorías científicas son construcciones sociales que dependen de las influencias históricas y culturales del momento. Sin embargo, esta perspectiva ignora la realidad empírica que sustenta las teorías científicas, como lo demuestra la experiencia de los científicos que descubren realidades objetivas a través de la experimentación y el cálculo. A pesar de las críticas, muchos científicos continúan creyendo firmemente en la objetividad y el realismo de sus teorías, ya que éstas explican de manera efectiva los fenómenos observados. Blues del siglo XX. El modelo estándar de las partículas elementales ha sido la base de muchas investigaciones en física desde finales de los años 70, mostrando una concordancia creciente con los resultados experimentales. Sin embargo, este modelo tiene limitaciones significativas, ya que omite la fuerza gravitacional, la cual no se puede describir utilizando el mismo lenguaje cuántico que para las demás fuerzas. Además, aunque el modelo unifica las fuerzas electromagnética y nuclear débil, no logra hacerlo con la fuerza nuclear fuerte, y las diferencias entre estas fuerzas no están completamente claras. A pesar de su éxito, el modelo estándar aún deja muchos aspectos sin explicación, como las características aparentemente arbitrarias de las partículas y las constantes numéricas. El concepto de ruptura espontánea de simetría ha sido crucial para superar algunas de las limitaciones del modelo estándar. Este fenómeno, que inicialmente se desarrolló en la física de la materia condensada, se convirtió en un gran avance para la física de partículas. La teoría electrodébil, que trata de unificar las fuerzas débil y electromagnética, parte de un principio de simetría exacta. Sin embargo, esta simetría no se refleja en la naturaleza, ya que las partículas involucradas, como los electrones y las partículas W y Z, poseen masas diferentes. La ruptura espontánea de simetría es la clave para entender cómo estas fuerzas, a pesar de estar relacionadas teóricamente, se manifiestan de manera diferente en la práctica. Para comprender mejor este fenómeno, se debe considerar cómo las ecuaciones del modelo estándar muestran simetría, aunque sus soluciones no siempre la reflejan. Por ejemplo, la simetría entre los quarks up y down no implica que sus masas sean iguales, sino que existe una simetría en las soluciones globales del modelo. Este tipo de simetría rota, o más precisamente oculta, es fundamental para entender la diferencia entre las fuerzas electromagnética y nuclear débil. La ruptura espontánea de simetría no implica que las leyes de la naturaleza sean alteradas, sino que las soluciones específicas de estas ecuaciones no respetan dicha simetría. Un ejemplo práctico de ruptura espontánea de simetría es el magnetismo. En un imán, las ecuaciones que describen los átomos de hierro son simétricas respecto a las direcciones espaciales. Sin embargo, al enfriarse el hierro por debajo de cierta temperatura, los átomos se alinean espontáneamente, rompiendo esta simetría. De manera similar, la ruptura de la simetría entre las fuerzas electromagnética y nuclear débil en el modelo estándar es un reflejo de esta manifestación espontánea en la naturaleza. Aunque las causas exactas de esta ruptura aún no se entienden completamente, el descubrimiento de la ruptura espontánea de simetría ha sido un avance importante para comprender la estructura fundamental del universo. El texto explora un obstáculo clave en la unificación de las fuerzas en la física moderna, particularmente entre la fuerza fuerte y las electrodébiles. Este obstáculo radica en las diferencias de intensidad entre estas fuerzas, a pesar de que todas son mediadas por partículas sin masa. La ruptura de simetría juega un papel crucial, ya que la simetría de las fuerzas debería ser rota de manera similar a como lo hace la simetría electrodébil en el modelo estándar. Sin embargo, las intensidades de la fuerza fuerte y la electromagnética no son iguales, lo que plantea un desafío adicional para cualquier teoría unificada. En 1974, se planteó una solución para superar esta dificultad. Según esta propuesta, las intensidades intrínsecas de las fuerzas dependen débilmente de las energías de los procesos en los que se miden. A ciertas energías muy altas, se espera que estas intensidades se igualen,
aunque esta energía predicha es mucho mayor que la que se alcanza en los experimentos actuales. De hecho, la estimación sugiere que esta energía se encuentra en un rango de billones de voltios, lo cual abre la puerta a la posibilidad de unificar las fuerzas a niveles energéticos extremadamente altos. La energía de Planck, otro concepto clave, se refiere a un nivel de energía tan alto que, a energías suficientes, la fuerza gravitacional se vuelve comparable con las demás fuerzas. Este fenómeno ocurre a aproximadamente 1000 billones de voltios, una energía que resulta sorprendentemente cercana a la energía en la que las intensidades de las fuerzas fuertes y electrodébiles se igualan. Este descubrimiento sugiere que la unificación de las fuerzas podría involucrar una simetría más profunda que no solo abarque las interacciones fuertes y débiles, sino también la gravitación, lo que cambiaría por completo nuestra comprensión de las fuerzas fundamentales. El desafío de comprender la energía de Planck es significativo. A pesar de que se sabe que esta energía es fundamental en la física, el misterio radica en por qué otras energías, como la masa de partículas fundamentales como el Higgs, son tan pequeñas en comparación. Este desajuste se conoce como el problema de la jerarquía y ha sido una cuestión central en la física teórica por más de 15 años. Una de las propuestas para resolverlo es la supersimetría, que sugiere la existencia de nuevas partículas de Higgs y otras partículas fundamentales que podrían explicar las discrepancias en las energías. Sin embargo, hasta ahora no se han observado signos de supersimetría, lo que mantiene este problema abierto a nuevas investigaciones. Recientemente, se ha sugerido la posible violación de la conservación del número leptónico, lo que podría permitir que los neutrinos, que normalmente se consideran sin masa, adquieran una masa pequeña. Esta idea podría explicar la discrepancia observada en la cantidad de neutrinos procedentes del Sol, ya que los detectores solo captan los neutrinos electrónicos, pero si estos se transforman en otros tipos, los detectores no los reconocerían como tales. Experimentos en varios países están en curso para comprobar esta hipótesis. Sin embargo, el avance en la física de partículas ha sido lento. A pesar de los esfuerzos con grandes aceleradores, como el supercolisionador superconductor, aún no se ha logrado resolver cuestiones clave, como la ruptura de simetría electrodébil o la existencia de partículas de Higgs. Aunque los progresos son escasos, muchos estudiantes siguen eligiendo este campo, impulsados por el potencial de futuros descubrimientos. La esperanza está puesta en el supercolisionador, que podría brindar datos decisivos y reactivar la investigación en la física de partículas. La forma de una teoría final. La mecánica cuántica parece ser la única parte de la física moderna que probablemente se mantendrá intacta en cualquier teoría futura. Su éxito en describir la materia y las fuerzas ha sido probado rigurosamente y nadie ha encontrado una forma lógica de modificarla sin caer en contradicciones. Aunque es esencial para entender los fenómenos naturales, la mecánica cuántica por sí sola no explica cómo se organizan los sistemas físicos. El modelo estándar actual de las fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnética, fuerte y débil, se basa en principios de simetría que han sido fundamentales para el avance de la física, especialmente en la formulación de la relatividad y las interacciones de campos. A lo largo del tiempo, se ha sugerido que una teoría unificada de todo debería basarse también en simetrías que unifiquen la gravedad con las otras fuerzas fundamentales. Sin embargo, la ausencia de una teoría cuántica adecuada para la gravedad había sido un desafío durante décadas, hasta que la teoría de cuerdas surgió como una posible solución. La teoría de cuerdas ha proporcionado un marco plausible para una teoría final, comenzando con las investigaciones sobre las fuerzas nucleares fuertes y su conexión con una fórmula matemática simple propuesta por Gabriel Veneciano en 1968. A pesar de que inicialmente no se concebía como una teoría de la gravitación, la teoría de cuerdas comenzó a mostrar características que podrían aplicarse a la gravitación cuántica. A medida que se desarrollaron las ideas sobre las cuerdas, se descubrió que estas entidades unidimensionales podrían ser fundamentales para comprender la materia. Las cuerdas no son partículas, sino objetos cuya vibración da lugar a diferentes partículas en función del modo en que oscilan.
La teoría de cuerdas permite que estas cuerdas tengan diferentes estados de vibración, lo que explica la aparición de diversas partículas. Aunque inicialmente existían problemas con la teoría, como la aparición de partículas con propiedades extrañas, con el tiempo se entendió que esto se debía a la descripción incorrecta de ciertos fenómenos y que la teoría de cuerdas se estaba aproximando a la comprensión correcta de la gravitación. La teoría de cuerdas ha avanzado notablemente en los últimos años, especialmente cuando Edward Witten y otros teóricos destacaron su capacidad para explicar la existencia de la gravedad. Además, las cuerdas resuelven un problema crítico de las teorías cuánticas de la gravitación, la presencia de infinitos. A diferencia de las partículas puntuales en la teoría cuántica de campos, las cuerdas son objetos extendidos, lo que elimina los problemas de infinito que han afectado a las teorías anteriores. El entusiasmo por esta teoría creció cuando se demostraron resultados matemáticamente consistentes en la década de 1980, sugiriendo que las teorías de cuerdas podrían ser la base de una teoría final y unificada. El principio antrópico se originó por la observación de que las leyes de la naturaleza parecen ajustarse perfectamente para permitir la existencia de vida. Un ejemplo clave es la formación de los elementos, que comenzó cuando el universo tenía solo unos 3 minutos de existencia, en condiciones demasiado calientes para que los protones y neutrones se unieran. A medida que el universo se enfrió, la síntesis de elementos continuó en las estrellas. A pesar de los avances iniciales, la formación de elementos más complejos como el carbono presentó un desafío. Edwin Salpeter resolvió este problema en 1952, descubriendo que los núcleos de helio podían fusionarse para formar el isótopo de berilio 8, que a su vez se unía con más helio para crear carbono. Esta secuencia solo fue posible gracias a un estado del núcleo de carbono descubierto en la década de 1950, que hacía posible que se produjera una cantidad suficiente de carbono. La idea de que las leyes naturales están perfectamente ajustadas para la vida es discutida, ya que algunos físicos sugieren que las constantes de la naturaleza podrían cambiar sin que la vida inteligente fuera imposible. Si las constantes fueran distintas, podrían existir formas de vida basadas en procesos diferentes. En lugar de un universo único y cerrado, se propone que múltiples universos puedan existir con diferentes leyes físicas, cada uno con un potencial distinto para sustentar vida. Este concepto se vincula a la idea de que vivimos en un universo que permite la vida inteligente, mientras que en otros universos las condiciones serían inhóspitas para ella. La interpretación de los universos múltiples plantea dudas sobre la naturaleza de las constantes físicas, con algunas teorías sugiriendo que las constantes varían según el espacio o el tiempo, o incluso que nuestro universo podría ser una burbuja dentro de un megauniverso más amplio. Las fluctuaciones cuánticas en el espacio vacío podrían generar agujeros de gusano que conectan diferentes regiones del universo. Esta concepción sugiere que las constantes de la naturaleza, en diferentes universos, podrían ser favorables para la vida inteligente en al menos uno de ellos, debido a los procesos cuánticos que permiten la creación de nuevos universos con diferentes propiedades. En cuanto a la constante cosmológica, su introducción por Einstein en 1917 intentaba equilibrar la gravedad en un universo estático, pero la expansión del universo descubierta posteriormente hizo que se desestimara. Sin embargo, la constante cosmológica sigue siendo relevante en la teoría de la relatividad general, ya que permite soluciones más generales a las ecuaciones de campo. El concepto se complica aún más en el contexto de la mecánica cuántica, donde las fluctuaciones cuánticas del vacío generan una energía que impacta la expansión del universo. Esto lleva a la posibilidad de que la energía del vacío y la constante cosmológica se cancelen entre sí, un fenómeno que aún no ha sido completamente explicado, pero que sigue siendo un tema importante en la física teórica. La expansión del universo y su geometría podrían ofrecer pistas claves sobre la naturaleza de la constante cosmológica, especialmente en lo que respecta a la diferencia de ritmos de expansión causados por la materia ordinaria frente a una constante cosmológica. Los astrónomos podrían detectar esta diferencia a través de observaciones,
como el número de galaxias que se alejan de nosotros a distintas velocidades y las lentes gravitacionales galácticas. Aunque aún no existen conclusiones definitivas, estas cuestiones se están investigando activamente y podrían confirmar o descartar la existencia de una constante cosmológica que constituya entre un 80 y un 90% de la masa del universo. Si tal constante se confirma, podría indicar que la existencia humana desempeña un papel crucial en la configuración del universo, según principios antrópicos. Sin embargo, desde un punto de vista científico, esta explicación sería insatisfactoria, ya que el ideal sería contar con una teoría que permita realizar predicciones precisas sobre los valores de las constantes de la naturaleza. La esperanza recae en la teoría de cuerdas, que podría proporcionar una base para una teoría final, con el poder predictivo necesario para determinar de manera exacta todas las constantes, incluida la constante cosmológica. Sin embargo, aún está por verse si esto se logrará. Frente a la finalidad. La idea de que exista una teoría final de la naturaleza, que no requiera explicación adicional, es controversial. Algunos filósofos, como Karl Popper, sostienen que siempre habrá una cadena infinita de explicaciones más profundas, pero este punto de vista puede ser incorrecto. Se podría comparar con un explorador que, al no encontrar un fin en sus viajes, concluye que no existe un destino final, cuando en realidad hay límites por alcanzar. En la ciencia, se ha especulado sobre la existencia de una teoría final, pero no se ha demostrado de manera concluyente que ya se haya alcanzado. A pesar de que muchos científicos no afirman haber encontrado una teoría final, algunos piensan que las teorías tienden a converger hacia principios más simples y universales. Esto se ha observado a lo largo de la historia, desde las teorías de partículas elementales hasta la física cuántica. Incluso figuras importantes como Michelson y Hawking señalaron que las teorías actuales podrían acercarse a una base unificada. Sin embargo, nunca se ha llegado a la conclusión de que tal teoría exista ya. Algunos filósofos sugieren que no habrá una teoría final porque, quizás, los seres humanos no sean lo suficientemente inteligentes para comprenderla, o que el esfuerzo por encontrarla podría verse detenido por limitaciones económicas y tecnológicas. El ejemplo del supercolisionador refleja este tipo de limitación, pues algunos avances requieren una inversión que podría no ser sostenible a largo plazo. A pesar de los avances en la teoría, aún no sabemos cómo alcanzar energías suficientemente altas para estudiar fenómenos a niveles fundamentales. A pesar de estos desafíos, existe la posibilidad de que una teoría final sea descubierta, aunque su comprensión podría representar una discontinuidad en la historia de la ciencia. Sin embargo, aunque una teoría final pueda parecer lógica y sencilla, surgen preguntas filosóficas profundas sobre por qué existen fenómenos como la gravitación y por qué el universo se comporta de la manera en que lo hace. La búsqueda de esta explicación podría seguir siendo una tarea intelectual esencial para la humanidad, incluso después de que se alcance dicha teoría final. El descubrimiento de una teoría final no terminaría con la ciencia, por el contrario, abriría nuevas áreas de exploración, tanto en lo técnico como en lo puramente científico. Algunos fenómenos, como la turbulencia o la superconductividad a alta temperatura, seguirían siendo enigmas por resolver, independientemente de la existencia de una teoría final. Además, el descubrimiento de esta teoría no afectaría áreas como la formación de galaxias o los procesos del cerebro, pero podría tener un impacto significativo más allá de la ciencia. Actualmente, muchas creencias irracionales se perpetúan debido a la falta de comprensión sobre las leyes fundamentales de la naturaleza. Una teoría definitiva reduciría el espacio para tales creencias, aunque no erradicaría todas las concepciones erróneas. Por otro lado, el hallazgo de una teoría final podría hacer que la naturaleza pareciera menos misteriosa y más mundana. A lo largo de la historia, la falta de conocimiento sobre el mundo permitió que la imaginación llenara los vacíos con mitos y fantasías. Con el tiempo, la exploración geográfica disipó muchos de estos misterios, como la existencia de dragones. El descubrimiento de las leyes finales podría reducir de nuevo nuestros sueños y fantasías, ya que algunos misterios se disiparían.
Sin embargo, el universo seguiría ofreciendo preguntas sin respuesta, y los científicos del futuro podrían envidiar a los de hoy por estar todavía en la búsqueda de estos secretos fundamentales. ¿Y qué pasa con Dios? Las estrellas, que alguna vez fueron vistas como evidencia de la gloria divina, hoy son entendidas como esferas de gas en equilibrio térmico, producto de reacciones nucleares. Esta comprensión cambia el significado de las estrellas como símbolos de divinidad, ya que se consideran parte de un sistema natural regido por leyes físicas. La búsqueda de la mente de Dios se centra ahora en entender las leyes finales de la naturaleza, que, al ser descubiertas, podrían ofrecer una visión profunda sobre el universo. Sin embargo, estas leyes no parecen implicar la existencia de un Dios interesado en los destinos humanos, sino que reflejan una realidad impersonal. Einstein y otros científicos se han referido a Dios en términos metafóricos, usando la palabra para describir la armonía o las leyes del universo. Algunos científicos, como Einstein, creían en un concepto de Dios que no tenía una relación directa con los humanos, sino con la belleza y orden de la naturaleza. Aunque el uso de la palabra Dios ha sido común en el ámbito científico, su significado varía dependiendo del contexto, lo que lleva a la conclusión de que cualquier definición de Dios que se haga debe ser precisa para evitar confusiones con otros términos como orden o armonía. Cuando se habla de encontrar a Dios en las leyes de la naturaleza, la pregunta parece difícil de responder, ya que estas leyes no presentan características de una deidad interesada en las acciones humanas. La ciencia, en su búsqueda por entender el universo, ha revelado una naturaleza impersonal de las leyes que rigen todo, desde las estrellas hasta la vida misma. Los avances en astronomía y biología han ido desmitificando la idea de que existe una guía divina detrás de los procesos naturales, como lo demuestra la teoría de la evolución. La oposición al reduccionismo en biología, especialmente en relación con la teoría de la evolución, ha dado lugar a críticas sobre la falta de evidencia para excluir la intervención divina. A pesar de que muchos científicos sostienen que los procesos biológicos pueden explicarse a través de la física y la química, algunos críticos aún insisten en la posibilidad de que haya un plan divino detrás de los procesos naturales, lo que refleja una resistencia a aceptar la idea de un universo completamente regido por leyes físicas sin intervención sobrenatural. La naturaleza, en ocasiones, parece crear una belleza que va más allá de lo necesario para la supervivencia, como el esplendor de ciertos pájaros. Aunque la evolución explica cómo surgieron estos colores brillantes en busca de pareja, no se puede evitar imaginar que tal belleza fue diseñada para nuestro disfrute. Sin embargo, este mismo Dios que crea la belleza también está presente en el sufrimiento, un dilema que se ha discutido durante milenios. Aunque han surgido diversas explicaciones religiosas sobre el sufrimiento, la experiencia histórica, como el Holocausto, complica la aceptación de estas respuestas. La idea de un Dios con planes especiales para los humanos se vuelve difícil de justificar cuando no se observa una evidencia clara de su intervención. Existen científicos que creen en una posición especial para la vida inteligente en el universo, aunque nadie sostiene que haya evidencia científica directa de un ser divino. Algunos, como John Wheeler, sugieren que la mecánica cuántica implica la presencia de vida inteligente para que el universo tenga significado, pero esta perspectiva se enfrenta a la crítica de aquellos que adoptan una visión más realista, donde las leyes físicas no dependen de la observación humana. La búsqueda de una razón especial para la vida humana en el cosmos podría resultar más bien en un principio que se ajusta a la vida sin necesidad de intervención divina. Algunos físicos han señalado que las constantes fundamentales del universo parecen estar ajustadas para permitir la vida inteligente, pero incluso si esto fuera cierto, no implica que haya un propósito divino detrás de ello. Se argumenta que si las constantes de la naturaleza varían en diferentes partes del universo, las observaciones favorables para la vida no son más que un accidente. Una analogía podría ser la de un planeta hipotético, Tierra prima, que recibe una cantidad justa de energía para sustentar la vida sin saber de dónde proviene. Al comprender la astronomía, los habitantes de Tierra prima entenderían que la energía que reciben proviene de una estrella, lo que demuestra que no hay propósito divino,
solo una serie de circunstancias que hacen posible la vida. La ciencia ha avanzado al descubrir principios más fundamentales que parecen tener poca relación con nosotros. En los primeros tiempos, se pensaba que los electrones y protones eran las partículas fundamentales, pero hoy sabemos que existen partículas más complejas que no tienen ninguna influencia directa en nuestra vida diaria. Esto pone en evidencia que la importancia de un fenómeno en el mundo cotidiano no necesariamente coincide con su relevancia en las leyes físicas. A pesar de ello, la ciencia no ha sido el ámbito que ha ofrecido respuestas definitivas sobre la existencia de un propósito divino en el universo. La experiencia religiosa, aunque profundamente significativa para quienes la viven, no ha logrado una comprensión común en la humanidad, lo que contrasta con los avances convergentes de la ciencia. La ciencia ha contribuido a la humanidad en muchos aspectos, pero en ocasiones ha sido usada para justificar atrocidades, como el racismo y la eugenesia. Aunque la ciencia nos ofrece herramientas para comprender el mundo, no proporciona razones morales o espirituales. La búsqueda de la verdad y el bienestar no siempre sigue un camino racional, ya que, como indicó David Hume, es difícil defender la ciencia con los mismos principios lógicos que utiliza. La decisión de creer o no en algo no depende completamente de nuestra voluntad. A veces, elegimos creer en aquello que nos ofrece consuelo, como ocurre con la religión. Las creencias pueden ser moldeadas por el deseo de mitigar el dolor o el sufrimiento. Un ejemplo literario de este fenómeno aparece en 1984 de George Orwell, donde el personaje principal, Winston Smith, se ve forzado a aceptar lo irracional bajo tortura. Este acto refleja cómo, ante el miedo o el sufrimiento, las personas pueden modificar sus creencias para escapar de la angustia. No obstante, el dilema ético aparece cuando consideramos la posibilidad de manipular nuestras creencias solo por el consuelo que nos brindan, tal como lo haría alguien que se convence de que ganará la lotería solo porque lo necesita desesperadamente. En este contexto, no parece haber una razón lógica para no ajustar nuestras creencias en busca de consuelo. Sin embargo, la ciencia no ofrecerá el consuelo que la religión ha brindado frente a la muerte. Beda el Venerable, en su Historia eclesiástica de los ingleses, relató una reflexión sobre la vida humana comparada con la breve aparición de un gorrión en una sala cálida, que pronto se pierde en el frío exterior. Esta analogía resalta la transitoriedad de la vida y la incertidumbre sobre lo que viene después. La tentación de creer en algo más allá de nuestra existencia terrenal es fuerte, y aunque resistirla puede ser un acto de honor, no elimina el anhelo humano de encontrar consuelo en algo espiritual. Ellis County y el supercolisionador superconductor. Ellis County, en Texas, alguna vez fue una de las mayores zonas de cultivo de algodón del mundo. Aunque la ciudad de Waxahachie aún conserva vestigios de su antigua prosperidad, con su arquitectura histórica y hermosos edificios victorianos, la región ha experimentado un declive económico. A pesar de la presencia de industrias prósperas en las cercanías, como las de aviación y tecnología en Dallas y Fort Worth, el condado sigue luchando con altas tasas de desempleo. Sin embargo, en noviembre de 1988, la comunidad se vio sorprendida por un anuncio crucial. Ellis County sería el sitio del supercolisionador superconductor, el proyecto científico más costoso del mundo. La planificación de este colisionador comenzó varios años antes, cuando un proyecto problemático llamado Isabelle no lograba los avances esperados. Isabelle, destinado a ser el acelerador de partículas más potente, no estaba diseñado para resolver una pregunta crucial en física: cómo se rompe la simetría entre las interacciones débil y electromagnética. Los físicos necesitaban un acelerador que pudiera generar una energía mucho mayor para responder a esta cuestión, lo que llevó al abandono del proyecto Isabelle en favor de una propuesta más ambiciosa. En 1982, se comenzó a considerar la idea de un nuevo acelerador, mucho más potente, que pudiera proporcionar la energía necesaria para desentrañar el misterio de la simetría electrodébil. A través de estudios e investigaciones, un grupo de expertos recomendó la construcción de este nuevo acelerador, lo que llevó a una votación histórica en la que se decidió detener Isabelle y lanzar un proyecto completamente nuevo.
El nuevo acelerador sería conocido como el Supercolisionador Superconductor, o SSC, y marcaría el inicio de una nueva era en la investigación de partículas elementales. A lo largo de su desarrollo, el SSC no solo se consideraba un medio para resolver la cuestión de la simetría electrodébil, sino que también se esperaba que abriera puertas a descubrimientos aún más sorprendentes. Entre estos descubrimientos potenciales se encontraba la materia oscura, una de las mayores incógnitas de la cosmología moderna. Los avances en aceleradores de alta energía podrían, en última instancia, revelar partículas exóticas que constituyan la materia oscura del universo, lo que cambiaría por completo nuestra comprensión del cosmos. A principios de 1989, el proyecto del Supercolisionador de Superconductores, SSC, avanzaba, con la selección de un equipo de gestión industrial y Roy Withers como director. A pesar de recibir un financiamiento inicial de $225 millones en septiembre de 1989, el futuro del SSC seguía siendo incierto, enfrentando cada año la revisión y los mismos argumentos a favor y en contra. La oposición al proyecto se centraba en su costo, con críticos como el representante Don Ritter comparando el SSC con proyectos políticos que solo favorecían a congresistas influyentes, mientras que otros cuestionaban la necesidad de gastar en ciencia en tiempos de déficit federal. La controversia sobre la gran ciencia frente a la pequeña ciencia era un tema recurrente, con opositores que preferían un enfoque más modesto en la investigación. Sin embargo, el debate sobre el SSC ignoraba que muchos de los proyectos más modestos financiados por el Congreso no beneficiaban a la ciencia, sino que se destinaban a proyectos hidráulicos. Además, algunos temían que la decisión de construir el SSC estuviera vinculada a intereses políticos, pero había quienes veían el SSC como una oportunidad para impulsar avances tecnológicos y mantener el talento científico en el país. A finales de 1991, el autor visitó Ellis County, donde se encontraba el sitio elegido para el SSC, observando la Tierra que, aunque poco atractiva en ese momento, pronto sería el hogar de una gran instalación científica. A pesar de los avances en la construcción, el proyecto seguía en riesgo de ser cancelado debido a la falta de financiamiento continuo. La incertidumbre persiste, pero la importancia del SSC como parte de la búsqueda de las leyes fundamentales de la naturaleza es clara, representando una continuación de la tradición científica que se remonta a grandes descubrimientos como los de Galileo y Thomson. El fin del supercolisionador. La cancelación del supercolisionador superconductor en 1993 fue el resultado de una serie de votaciones en el Congreso, donde la Cámara de Representantes votó en junio de ese año para suprimir los fondos destinados al proyecto. Aunque los físicos intentaron hacer presión para salvarlo, el 19 de octubre, la Cámara volvió a rechazar el proyecto, esta vez de manera definitiva. A pesar de que el proyecto no encontró obstáculos técnicos, como el avance de la excavación del túnel y la instalación de equipos, la cancelación fue más bien una decisión política. La administración Clinton mantuvo su apoyo, pero la situación política del país y la necesidad de mostrar prudencia fiscal durante la recesión económica resultaron en la eliminación del proyecto. El debate sobre el supercolisionador reveló cuestiones sobre las prioridades de gasto del gobierno. Muchos congresistas, en especial los nuevos, veían el proyecto como un símbolo político más que como una inversión científica necesaria. El costo del proyecto representaba solo un pequeño porcentaje del presupuesto federal, pero la oposición al proyecto estuvo fuertemente influenciada por acusaciones de mala gestión y el impacto de la crisis económica. En comparación con otros proyectos como la estación espacial, que generaban más apoyo debido a sus beneficios económicos inmediatos, el supercolisionador no logró asegurar suficiente respaldo. La cancelación también reflejó un cambio en la relación entre la ciencia pura y la sociedad. Durante siglos, la ciencia se había financiado principalmente por su valor intrínseco, sin importar sus aplicaciones inmediatas. Sin embargo, la crisis del supercolisionador mostró que, en la actualidad, la ciencia básica ya no goza del mismo apoyo incondicional,
ya que los políticos y algunos científicos han comenzado a priorizar investigaciones con aplicaciones prácticas inmediatas. Esta reconfiguración de las prioridades científicas representa un cambio significativo en la forma en que se valoran los avances en el conocimiento fundamental. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el sueño de una teoría final, la búsqueda de las leyes fundamentales de la naturaleza de Steven Weinberg. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la fascinante búsqueda científica de entender las leyes que rigen el universo. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la física fundamental y el esfuerzo por encontrar una teoría unificada que explique todos los fenómenos de la naturaleza. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.